Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el 30 de la TDA y nos vamos a ocupar hoy de un tema del cual se ha empezado a hablar un poquito más. No vamos a decir que no se habla, pero se está empezando a hablar un poquito más. Y de hecho los gobiernos están empezando también a ocupar más y a comunicar más qué es lo que están haciendo. Hablamos de las personas mayores, la vejez o las vejeces. Vamos a hablar de esos términos porque también creo que es el momento de empezar a nosotros a conocer un poco más cómo debemos comunicar este tema. Y para eso hemos invitado a Belén Álvarez Vargas, politóloga e integrante de Politólogas en Red Mendoza. Estudia y trabaja sobre temas de vejeces y personas mayores. Belén, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Bueno, es un tema muy interesante y lo decíamos, ¿no? Uno empieza a ahondar en esto y cuando hablamos de las personas mayores nos damos cuenta que carecen de un montón de cosas, que faltan políticas públicas, digo, ¿no? Para abordar sobre todo este tema, hacerse cargo de las preocupaciones y de las cosas que se deben hacer cargo, en el caso de las personas mayores, salud, bienestar. Digo, y uno empieza a hacer comparaciones. Entonces la pregunta, la primera, tiene que ver con eso. ¿Cómo estamos en Argentina con el trato a las personas mayores? Y acá en Mendoza también, ¿cómo estamos? Bueno, al ser un tema tan amplio y de una población tan heterogénea como son las personas mayores, bueno, tiene distintas aristas, digamos. Entonces, por ahí la valoración de cómo estamos en Argentina respecto a políticas públicas destinadas a personas mayores no tiene siempre el mismo valor, de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si uno mira un aspecto fundamental, por ejemplo, como es la cobertura previsional de las personas mayores, bueno, en Argentina estamos bastante bien en cuanto a cobertura, ¿sí? Argentina está por encima del resto de los países de Latinoamérica, tiene un 95% de cobertura previsional, lo cual es bastante esto, ¿sí? Ahora, cuando también miramos otros aspectos, bueno, ahí quizás la valorización ya no es tan positiva de alguna manera, ¿no? Falta mucho, ¿pero por qué? Porque falta mucho en el discutir, en ponerlo en la agenda política y en la agenda pública el tema de las vejeces, ¿sí? Hay muchísimos aspectos que no los discutimos todavía, que no los hablamos cotidianamente en nuestros grupos más cercanos, entonces tampoco eso se traslada a la agenda pública y a la agenda política, ¿sí? Paulatinamente tenemos que ir incorporando y sacando un poco los velos sobre lo que significa para todos nosotros la vejez, llegar a la etapa a la mayor edad y demás, ¿sí? Así que yo creo que según el aspecto que vayamos mirando, podemos decir que bueno, Argentina en algunas cosas está bastante bien y en otras cosas falta muchísimo, claramente. Claro, y cuando hablamos de que falta muchísimo, digo, ¿cuál sería el ejemplo a seguir? ¿Cuáles son los países del mundo en los cuales se han ocupado del tema, se han ocupado de las personas mayores, de darle una vejez digna, como se dice, y sobre todo hacerlo visible, digo, porque también hay una cuestión de que se dice que en Argentina nos cuesta tanto, resistimos mucho el tema del paso del tiempo. Pero dicen, incluso leí un informe que a nivel latinoamericano somos el país que más se resiste a eso y eso hace que se invisibilice la situación que atraviesan las personas mayores. Bueno, Europa es el continente más envejecido, ¿sí? Con lo cual tuvo que avanzar mucho antes que nosotros en políticas destinadas a las personas mayores, ¿sí? España es un país que está muy envejecido y Japón es el país del mundo que tiene más personas mayores. Sin embargo, Argentina en la década del 70 ya entró en una etapa de envejecimiento, ¿sí? Hace mucho tiempo que hemos iniciado este proceso. Sin embargo, hemos demorado muchísimo discutir políticas públicas para personas mayores. Si uno quisiera ver definitivamente países que han avanzado, bueno, tiene ejemplos afortunadamente porque ya han pasado por esta etapa. España, yo lo voy a decir, es uno de esos países que han aplicado muchas políticas sociales destinadas a las personas mayores. Estados Unidos también en algunos aspectos, más que nada lo que tiene que ver con la urbanización y las viviendas, ha avanzado en darles alternativas y se han ido generando también, digamos, alternativas habitacionales, por ejemplo, para las personas mayores que no tienen que ver con una institucionalización de ninguna manera, que es como una alternativa de contención muy extrema para una persona mayor. Digamos, esto no es algo habitual que las personas mayores terminen en residencias de larga estadía o geriátricos y demás. Y al mismo tiempo, bueno, ver la realidad de que no todas las personas cuando llegan a los 60 años o más tienen una casa propia.
Claro. ¿sí? Entonces, bueno, se generan también alternativas habitacionales. Bueno, en ese sentido, para ahí Estados Unidos es uno de los países que más ha avanzado. Tenemos como para mirar, digamos, hacia afuera. Eso es importante. Sin embargo, en la región, lo que es Argentina, Uruguay y Chile, que tienen poblaciones bastante envejecidas, y Cuba, de alguna manera en algunos aspectos han ido avanzando como en bloque, ¿no? Que tiene que ver por ahí, en primer lugar, con el reconocimiento de derechos y reconocer a las personas mayores como sujetos de derecho. A partir de ahí podemos discutir sobre las políticas públicas que necesitan. También me imagino que tiene que ver con la concepción y culturalmente que tenemos nosotros, ¿no? Del tema de la vejez. Y digo esto ¿por qué? Porque vos decías que la solución que tal vez hoy para Latinoamérica y para los argentinos en particular, digo con conocimiento de causa, la solución para los argentinos es que hoy esas personas mayores terminen en una residencia para adultos, para personas mayores, un geriátrico, así lo conocemos, y evidentemente no es por ahí la mejor opción. Digo, vos decís, y dabas el ejemplo de respetar su autonomía, de que si están en condiciones de ser autónomos, seguir, digamos, alimentando eso. Mira, eso es un tema muy, muy sensible porque creo que es como uno de los grandes miedos que tenemos todas las personas. Quienes somos personas envejecientes, porque todas somos personas envejecientes, hay que reconocernos como tales, tenemos como ese miedo de terminar viviendo en una residencia o en un geriátrico. La realidad es que hoy por hoy, Argentina, que tiene una población envejecida, te vuelvo a decir, solamente el 1,3% de la población vive en residencias de larga estadía. Es un número bastante reducido. Sin embargo, es tan fuerte la imagen de la residencia y es tan impactante por ahí para cada una de las personas que tenemos que vivir o transitar una situación de que tenemos una persona cercana, un familiar que ya necesita cuidados mucho más intensivos, es tan impactante para nosotros que se vuelve como un tema muy importante dentro de lo que sería esta población de personas mayores. Pero si uno se pone a ver con números un poco más finos, bueno, vemos que en realidad es un grupo muy reducido el que termina viviendo en residencias de larga estadía, que son personas que son dependientes, que no pueden realmente desarrollar un montón de actividades que hacen a la vida cotidiana y que necesitan un cuidado mucho más intensivo. Hoy por hoy, las personas mayores que necesitan de cuidados, en su gran mayoría reciben una contención comunitaria, ¿sí? O servicios formales de cuidados, o a las familias que prestan los cuidados y demás, ¿sí? Pero es importante por ahí marcar esas diferencias. Exactamente, porque también eso ayuda a que uno empiece a amigarse con esta etapa, ¿no? Con la etapa de la vejez. Que nos va a tocar a todos y a todas. Exactamente. Bueno, Belén, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema porque sin duda es muy importante. Y vamos a hablar de la comunicación, del lenguaje, que me parece que también es algo en el cual tenemos que aprender. Estamos en Chat Político con Belén Álvarez Vargas, politóloga y también hay que decir especialista sobre temas de vejeces y personas mayores. Ya regresamos. De vuelta aquí en Chat Político. Estamos, como ustedes ya saben, en www.unidiversidad.com.ar. Nos pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube si les interesa este programa o los anteriores, ya saben, nos encuentran ahí. Estamos hablando de adultos, de personas mayores, ese es el término. Y ahí vamos a ir con Belén Álvarez Vargas, politóloga, integrante de Politólogas en Red Mendoza, estudia y trabaja sobre temas de vejeces y personas mayores. ¿Cómo tenemos que mejorar el vocabulario? Digo, no está mal, pero lo podemos mejorar. ¿Sí? Es todo un tema, cómo nos referimos a las personas mayores, ¿no? Sí, tal cual. Es importante tener en cuenta ciertos términos. Lo que se utiliza ahora, en el último tiempo, es para referirnos específicamente a como personas mayores. ¿Sí? Personas no quiere decir que quizás otros términos estén mal, es decir, adulto mayor o... Abuelitos mayor, no. Jamás. Eso está bueno que lo aclares, porque siempre se trata y se lo
en eso de tratarlos tal vez amablemente, se les dice abuelitos o abuelitas y no todos están en esa condición, además. No todos son abuelos o abuelas, eso es un rol social y quizás hay quienes lo son y no quieren que les digan de esa manera porque, bueno, la verdad es que las personas tenemos identidad más allá de los roles que cumplimos. Exactamente. Y muchas veces cuando los y las llamamos abuelos o abuelas, también eso va acompañado con un cierto tono infantilizador, de alguna manera. Entonces, bueno, por ahí como persona mayor o como con el nombre, está bien, digamos, es lo correcto. Y esto, de todos modos, es un lenguaje que trata de unificarse, que Argentina también lo adopta por las convenciones, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que también nos ayudan un poco a actualizar el lenguaje para que sea un poco más inclusivo y más respetuoso. En eso de por ahí entender y educarnos, me parece que es un proceso que todos tenemos que llevar adelante, como lo estamos llevando en otras cosas, ¿no? Cotidianas. También hay que entenderlo, sobre todo para que ellos se sientan realmente bien tratados, ¿no? Ese es el objetivo. Y en eso de tratar bien, hay otra situación que se da que es la infantilización de las personas mayores. Por ahí esto lo volvemos a lo mismo, no respetar su autonomía y tener la sensación de que porque llegan a cierta edad hay que tratarlos como niños. Sí. Y también estamos cometiendo un error. Es una gran muletilla esa, digamos. Cuando somos viejos volvemos a ser niños. Bueno, eso no es una realidad, digamos. Si uno se pone a comparar rápidamente a un niño y a una persona mayor, bueno, puede ver rápidamente que un niño va aprendiendo a medida que va creciendo e incorporando el lenguaje, la motricidad y distintas cuestiones que nos hacen como personas, ¿sí? ¿Por qué vamos a pensar que después de determinada edad tenemos que volver a aprender esas cuestiones que quizás ya hicieron durante 50, 60 o 70 años? Digamos, de ninguna manera es así. Me parece una manera también de tratar de las personas que quizás somos más jóvenes de ampararnos en no poder comprender al otro. ¿Sí? Claro. Queremos que quizás las personas mayores en algunas cuestiones funcionen o actúen de la misma manera que nosotros, que quizás somos más jóvenes, que hablen de la misma manera, con el mismo lenguaje y en los mismos tiempos. Bueno, eso no es así, ¿no? Es como, bueno, hay que respetar también a los otros con sus tiempos, con sus modos y demás. Pero eso no quiere decir que las personas mayores sean como niños, no tienen nada que ver a los niños, digamos, ¿no? Los niños uno tiene aparte una conducta y una actitud de cuidado, de tutela, ¿sí? Porque bueno, se supone que adolecen o les faltan un montón de cuestiones, de habilidades, de capacidades y de aprendizajes que vamos incorporando. Las personas mayores no están en esa situación de ninguna manera. Sí. Estaba leyendo un informe que hablaba de que hay distintos tipos de envejecimiento, ¿no? Hay algunos, y esto ya relacionado un poco más con el tema de la salud sobre todo, que hay algunos que puede ser más usual, que es el que, bueno, el cuerpo va envejeciendo y obviamente hay cosas que van pasando en nuestro cuerpo, pero hay otros que tienen que ver con que cuando ya tienen más enfermedades y obviamente demandan distintos tipos de atenciones. Y hablando específicamente del tema de la salud, ¿el Estado, como Estado, ya sea nacional o provincial, está preparado para atender a las personas mayores que por ahí demandan un poco más de atención sanitaria, por ejemplo? Bueno, a ver, es cierto que cuando hablamos de vejez es porque no todos envejecemos de la misma manera, ¿sí? No es que por eso el término de vejez. Exacto, ¿no? Por eso es vejeces. No hay una sola vejez, ¿sí? Hay tantas vejeces como personas existimos, ¿sí? Está el envejecimiento activo, digamos, donde definitivamente los estados tienen que invertir mucho dinero en relación a eso. Es algo en lo cual nosotros tenemos que avanzar mucho, porque eso evita que aparezcan ciertas patologías después a determinada edad. Claro. Nosotros también insistimos en que la vejez no es un sinónimo de enfermedad, de ninguna manera. Claro. No tiene que ver, no hay que nunca usarlos de manera simultánea esos términos porque no son lo mismo. ¿Sí? Sí es cierto, uno no puede negar que a determinada edad puede empezar un deterioro. ¿Sí? Un deterioro orgánico y quizás también pueda aparecer un deterioro cognitivo. Sí. Es cierto, en eso también hay que avanzar mucho, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con los servicios de cuidado y atención sanitaria para todo el abanico que son las demencias, que están cada vez más presentes y que una vez que aparecen,
demandan mucho y presionan mucho al sistema de salud y a los servicios de cuidado, ¿sí? Porque las demencias traen aparejadas necesariamente limitaciones y pérdida de autonomía. Claro. Entonces, de esa manera el generan sistema... algún tipo de discapacidad, en definitiva. Paulatinamente, claro, Sí, son sí, progresivas las sí. demencias. Entonces, bueno, de alguna manera el sistema de salud se ve cada vez más presionado. Definitivamente sí, en eso hay que invertir muchísimo más en lo que son políticas que tengan que ver con la prevención de las demencias, si bien sabe por qué, porque hoy por hoy cuando aparecen no hay una cura. No hay mucho por hacer. Claro, simplemente mejorar la calidad de vida, tratar de demorar su progresividad y demás. Son medidas paliativas, pero es inevitable. Pero una vez que digamos, aparece, ya lamentablemente ya no hay como un remedio, no hay una cura en relación a eso, ¿sí? El sistema de salud se ve mucho más presionado todavía, ¿sí? Y en ese sentido, y volviendo al inicio de tu pregunta, hay que invertir muchísimo más. Hay que también, me parece, hacer un análisis mucho más acabado del sistema de salud, porque cada vez hay más personas mayores que van a demandar cada vez más servicios, de lo que ya sucede. Tal cual. Hoy por hoy está muy estresado el sistema que atiende a las personas mayores. Eso va a pasar cada vez más y mucho más si no ponemos atención y formulamos realmente políticas públicas en relación a eso y destinamos recursos. Bueno, hablando de eso, en el próximo bloque, porque nos tenemos que ir a una pausa, vamos a hablar un poco de las actividades que se vienen desarrollando y que además a nosotros nos han llamado la atención porque son como señales de nos estamos ocupando del tema. Así es que vamos a la pausa, Belén, y enseguida hablamos de eso. Estamos en Chat Político, ya volvemos. Estamos de vuelta, último bloque de Chat Político, nos estamos ocupando de las personas mayores, de hablar de ese tema, de analizar qué está pasando en el país y en la provincia de Mendoza y también haciendo comparaciones con el mundo. Lo hacemos con Belén Álvarez Vargas, politóloga, integrante de Politólogas en Red de Mendoza y hay que decir que además especialista, estudia y trabaja sobre temas de vejeces y personas mayores. Decíamos desde el comienzo cómo nos posicionábamos de cómo está Argentina y Mendoza, pero hemos visto que a través de distintos programas, tanto municipios, gobierno de la provincia como nación, empiezan a ocuparse y sobre todo a hacerlo visible, a comunicarlo de que se están ocupando del tema. Es una manera de empezar a mostrar que están, digamos, tomando medidas, que es lo que uno entiende que debe suceder, ¿no? Absolutamente. Sí, es cierto, a nivel municipal, afortunadamente, que son la jurisdicción que están más en el territorio, más próximas a las personas mayores, hay ya un abanico de actividades que tienen que ver con la recreación, con el ocio, con la cuestión deportiva, con esta cuestión de invertir el tiempo en un envejecimiento activo, que es tan importante para prevenir un montón de cuestiones que después traen aparejados problemas de salud, etc. De a poco se va avanzando en esto. ¿Sí? En los últimos años sí vemos que ha habido un avance importante del reconocimiento de la temática en sí y desde el cambio de la mirada a una mirada un poco más positiva sobre las vejeces, ¿sí? Esto que te digo, de un envejecimiento activo, de ofrecer actividades para las personas mayores, es sumamente importante, ¿sí? Las campañas publicitarias, ahí se han incorporado algunos proyectos de leyes que tienen que ver con cuestiones antiviejistas en el Congreso de la Nación. Bueno, son cuestiones que son importantes en un escenario que hasta hace unos años era la desolación, ¿sí? Tal cual. Entonces, bueno, son avances importantes. Dijiste una palabra que me llama la atención, antiviejista. Son distintas políticas que se tienen que llevar adelante, pero abarca todo, me imagino, ¿no? El viejismo es un término que nos gusta mucho utilizarlo desde la gerontología más inclusiva, porque tiene que ver, porque el viejismo
penetra en todos los ámbitos y en todas las personas también, ¿sí? Sí. Que lo que es el viejismo es una forma de discriminación, es la forma de discriminación por edad avanzada, ¿sí? Muchas veces he utilizado también el término edadista, que es una forma de discriminación por edad, pero el término viejista no deja lugar para la confusión. Estamos hablando de una forma de discriminación por una edad avanzada. Claro, ¿sí? claro. Esto penetra en todos los ámbitos, en la comunicación, en nuestras relaciones interpersonales, en la mirada, relaciones laborales. En las relaciones laborales, en la mirada que se tiene a la hora de elaborar una política pública también, ¿sí? Cuando muchas veces tenemos muchísimas ejemplos de políticas públicas sumamente viejistas que tienen una mirada muy paternalista sobre las personas mayores, sin tener en cuenta que las personas mayores son personas autónomas, son personas independientes, que quieren seguir desarrollando su vida y no tienen que ser siempre miradas como, como sujetos que hay que proteger o que hay que cuidar o que hay que atender, ¿no? Pensemos que las vejeces vamos a estar casi más de 30 años viviendo en la etapa. Entonces, bueno, imagínense que es imposible pensar que vamos a estar 30 años siendo dependientes. No, eso no es así, imposible. No es una realidad. No, tal cual. Y me voy a detener en algo que me parece que también es importante porque hemos abarcado el tema desde el lado del rol del Estado. Pero nosotros como familia tenemos una responsabilidad frente a las personas mayores que nos rodean. Por supuesto. Familiares, amigos, digo, y también tenemos que tener esa tarea de ser solidarios, empáticos, empezar a encarar justamente esa vejez de otra manera, de alguien que sea de nuestro entorno. Y de manera responsable, me parece, ¿no? Y ahí también nos tenemos que detener un poco, en cuánta responsabilidad tenemos en el tránsito, en ese tiempo de la vida, en las personas que uno quiere o de las cuales está cerca, ¿no? Por supuesto. O sea, el trato, estamos tan... nos cuesta mucho aceptar todo lo que tenga que ver con la vejez. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de prejuicios incorporados. Sí. ¿Sí? Entonces eso inevitablemente se traslada en la conducta que tenemos cada uno de nosotros, quizás con un familiar, con un madre, un padre, un vecino, cuando llega a la etapa de la vejez, ¿sí? Sí. Que se interponen entre nosotros y van de alguna manera embarrando todas las conductas que vamos teniendo, ¿sí? Quizás no siempre tiene que ver con que no queramos a esa otra persona y demás, pero bueno, es el temor que le tenemos a la vejez, el temor que le tenemos también a la muerte. Entonces, bueno, nos resistimos muchísimo y no podemos aceptar que somos personas envejecientes. Me parece que eso es lo más importante como individuos, que lo tengamos en cuenta, y eso me parece que de alguna manera también va a tener consecuencias en una conducta colectiva. Sí. ¿Sí? Y esa es la responsabilidad. Y ahí vamos a tener como un trato responsable y un buen trato hacia el otro, independientemente de la edad que tenga o no tenga. Si nosotros estamos pensando que nuestro padre, nuestra madre, nuestro vecino, nuestra pareja a determinada edad, porque pasa a los 60, 65 años, ya lo tenemos que empezar a tratar de una manera distinta, no es real eso. Claro. Básicamente no es algo real. Pero es una preconcepción que traemos, ¿no? Exactamente, claro. Porque si es una persona que no le ha aparecido alguna patología determinada, que no le ha pasado algo accidental, sigue siendo la misma persona. Tal cual. Me parece que es importante también establecer esos parámetros, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que reeducar. Creo que es el compromiso también nuestro. No quiero dejar de hablar de otro tema que es... Sin duda duele, porque más de uno conoce alguna historia de alguna persona mayor que es abandonada, maltratada en cualquiera de los ámbitos, el más íntimo, tal vez de la familia o tal vez en alguna institución. ¿Qué se puede hacer, digo, a partir? Porque uno conoce casos o escucha de algún caso en particular y a veces uno no sabe qué herramientas hay o qué se puede hacer. Bueno, el primer paso me parece que es poder hablarlo, ya es algo muy importante. La violencia a las personas mayores es la violencia más naturalizada que tenemos. Sí. Hay muchísimas conductas que hacen, como lo que hablábamos anteriormente, a nivel familiar, que muchas veces son vistas como una cuestión de cuidado o de querer, y eso no necesariamente es amor o es cuidado, sino que es una forma de maltrato. Tenemos también acá muchísimas, existe una tipificación de tipos de maltrato, ¿sí? Que van desde el abandono, que es una de las más habituales definitivamente,
Otra muy habitual es la ambiental, que es la que se da en el ámbito donde vive la persona mayor, claro. Con lo cual quien maltrata es la persona más cercana que tiene esa persona. Entonces, bueno, según el tipo de maltrato también es, bueno, ¿a dónde puedo pedir ayuda? Hay algunas situaciones que ya obligan a hacer una intervención judicial, pero hay muchísimos organismos. La Dirección de Atención a Adultos Mayores recibe exposiciones y tiene un equipo interdisciplinar que acompaña en este tipo de situaciones y hace las derivaciones pertinentes. Si la persona mayor tiene una obra social, también hay equipos en las obras sociales que ya se encargan de abordar este tipo de situaciones. Bueno, me parece que da para que lo hablemos, así que yo te voy a volver a invitar, Belén, para que profundicemos el tema, porque me parece que también genera un interés saber qué hacer en estos casos y empezar a establecer las diferencias y las señales que empiezan a surgir a partir de las situaciones de maltrato en las personas mayores. No nos queda tiempo para más, Belén, pero ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y será hasta cualquier momento. ¿Cómo no? Así pasaba Belén Álvarez Vargas, politóloga, integrante de Politólogas en Red Mendoza y especialista sobre temas de vejeces y personas mayores. Esperamos que haya sido interesante el programa para ustedes, sobre todo que les haya ayudado a interpretar mejor a qué significa la vejez o las vejeces acá y en cualquier parte del mundo. Nos volveremos a reencontrar en la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias.